El contexto general nos lleva a las elecciones del 85, las cuales fueron ganadas por el APRA. Según Contreras y Cueto, en el tomo 9 de Historia del Perú Republicano del 2016, el nuevo presidente no contaba con un plan de gobierno, pero el fracaso económico del reformismo de Belaúnde y una división de la izquierda dejó el camino libre para la victoria de Alan García. Según Clarén, en Nación y Sociedad en la Historia del Perú, del 2004, la situación que debía de enfrentar el nuevo presidente era en la que el nivel de vida real había caído fuertemente sobre una base per cápita, el desempleo, los cortes de los subsidios de los alimentos y la reducción de los gastos en salud y educación habían empeorado visiblemente las condiciones de los pobres. Aquel escenario provocado por la inflación, que rondaba por el 100% en los años finales del gobierno de Belaúnde, trató de ser combatido por medio de una política económica heterodoxa. Para este tema es indispensable la semana 10, la cual aborda la reforma industrial del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas para explicar el contexto económico e industrial que condicionó las decisiones de los gobiernos de los años 80. Jaramillo y Guamán, en Compendio de Historia Económica del Perú de 2020, estas reformas buscaron un modelo de crecimiento hacia adentro mediante el impulso de la industria nacional para reducir la dependencia externa. Como resultado, las principales empresas vinculadas en materias primas y producción de bienes quedaron bajo el control o administración del Estado. Asimismo, consideramos importante la semana 11, la cual aborda la crisis económica de los años 80, especialmente durante el primer gobierno de Alan García. Según Capté, en Alan García, en el poder del 2005, el gobierno de Belaúnde buscó corregir la situación industrial y económica que dejaron las Fuerzas Armadas mediante el plan de liberación que reducía el rol del Estado y promovía las exportaciones. No obstante, la caída de los precios de exportación, el aumento de las importaciones y la crisis de la deuda latinoamericana llevaron al Perú a una fuerte crisis económica. Por último, tomamos la semana 14, que trata de la década de 1990 y el humorismo, para explicar las consecuencias de las medidas heterodoxas aplicadas durante el gobierno de Alan García y cómo se buscó dar una solución a la hiperinflación. La hiperinflación que se vivió durante el primer gobierno de Alan García entre el 85 y el 90 no fue simplemente un problema técnico o un dato económico externo, sino una experiencia profundamente desgastante para la gente. Todo comenzó con una serie de decisiones económicas poco convencionales que, aunque buscaban reactivar la economía y devolverle el dinamismo al país, terminaron generando el efecto contrario. El gobierno aumentó el gasto público a un ritmo insostenible, aplicó controles estrictos de precios y empezó a emitir dinero para cubrir un déficit fiscal que cada vez crecía más. Todo esto fue debilitando la confianza en la economía a una velocidad sorprendente. A esto se le sumó la decisión de limitar el pago de la deuda externa al 10% del PBI, una medida que permitía dar un respiro interno, pero terminó aislando al país de los mercados internacionales y cortando fuentes esenciales de financiamiento. Según la obra Historia del Banco Central y la Política Monetaria del Perú, elaborada por el Banco Central de Reserva, la combinación de estas políticas provocó que para 1990 la inflación superara el 7.000% anual, una cifra tan grande que para las personas era casi imposible de procesar. El impacto en la vida diaria fue devastador. El salario real empezó a caer de manera acelerada y familias que antes podían cubrir sus necesidades básicas vieron cómo de un día para otro su dinero ya no alcanzaba para casi nada. Los controles de precios causaron desabastecimiento y muchos productos solo podían encontrarse en los mercados paralelos donde los precios eran muchísimo más altos que los oficiales. La moneda nacional perdió valor, prácticamente perdió toda la credibilidad y la gente buscaba proteger su dinero, el poco dinero que tenía, entonces empezó a dolarizar sus ahorros de forma informal. Este deterioro económico también generó un sentimiento generalizado de incertidumbre y desconfianza. Las instituciones que parecían incapaces de dar alguna solución, la tensión social aumentó y el desgaste político se volvió evidente. Todo este escenario de crisis acumulada terminó influyendo en las elecciones de 1990 cuando Alberto Fujimori llegó al poder impulsado por una necesidad urgente de un cambio. Su gobierno implementó un programa de shock económico extremadamente duro con el objetivo de frenar la hiperinflación y estabilizar el país, algo que marcó un antes y un después en la historia de la economía del país. Bueno, primero que nada, preguntarle a usted qué es lo que ha podido vivir en esa época, si a usted le ha afectado en su trabajo o algún familiar. ¿Me podría contar acerca de todo lo que usted ha podido vivir, por favor?
Como te digo, yo tenía mi negocio en esa época, pero a mí no me afectó porque tenía, pues. Pero al día siguiente que subió las cosas, la gente andaba muy desesperados, porque no había ya lo que iban a comprar 1 kilo de arroz y no alcanzaba para nada. Entonces estaban muy desesperados, querían saquear a todas las tiendas, a todos los que tenían así mayorista, todo, ya querían saquear la gente. Y la gente más cerraban en vez de abrir para vender, cerraban sus tiendas. Hasta yo cerré mi tienda, cerré todo y no quería abrir porque tenía miedo porque toda la gente andaba llorando, desesperados de querer entrar a cualquier negocio para saquear, pues. Claro, y usted pudo haber presenciado, no sé, algún familiar o algún vecino que sí le llegó a afectar demasiado Sí, a la mayoría. a la mayoría de gente, de mis vecinos. Son gente pobre que vivían día a día, que ellos recibían un sueldo y ese sueldo, por ejemplo, 500 soles que le tenía que alcanzar para su mes tranquilo porque es el precio ahí. Pero cuando al doble subió las cosas, ¿de dónde iban a alcanzar? Ya no iba a alcanzar. Claro. Buenas tardes. Quisiera que empecemos por que usted me cuente cómo es que vivió esa época, cómo le afectó a su familia, a su día a día. Sí, fue algo terrible porque no teníamos la seguridad de nada. Había mucho peligro en las calles. Toque de queda a partir de las 7, 8 de la noche, no podíamos subir nadie, todo oscuro, los apagones. Fue terrible que se vivió en ese momento. Yo tenía una nena que recién había nacido y era un peligro transportarme de un lado a otro por la movilidad, la oscuridad que había por los apagones, ¿no? Eso. Sí, y por esa crisis económica que pasó en ese entonces, ¿algún familiar o algún conocido perdió su trabajo? Muchos perdieron el trabajo, ya nuestro dinero no alcanzaba para más, la economía se puso se desinfló demasiado, ¿no? Las cosas eran gradualmente ya minimizadas, o sea, las cosas de comestible no había, yo tenía que criar una nena, como te digo, pequeña, y no había ni para la leche, porque no había escasez de todo. Teníamos que hacer unas colas tremendas para poder conseguir un poco de azúcar, endulzar con caramelos, una cosa increíble, esa fue la economía. Así. Y si había un poquito de dinero, pues no nos servía porque no había tampoco las cosas, ¿no? ¿Hay alguna historia, algún recuerdo que a usted le impactó por esa época? Lo que llevó, en realidad, porque en cualquier momento podía estallar algo. Sí, porque el día por todo en esos momentos y era horrible, o sea, no había luz, detonaban las cosas, de pronto al día siguiente habían personas que amanecían hasta muertos por los chakras porque habían lados de sembríos por ahí. Sí, cosas feas. Y la delincuencia aprovechaba la oscuridad para meterse a las casas. Entraron a robar a mi casa por el tercer piso, mira, no sé cómo treparían y ellos pues vaciaron la casa en la madrugada. Sí, fue una cosa fea. La forma en que el Estado y la sociedad encararon la hiperinflación fue equivocada, pues el Estado cayó en el error de buscar soluciones fáciles a corto plazo, como el de gastar mucho más de lo que se tenía y ponerse a imprimir billetes sin respaldo, en lugar de arreglar los problemas a fondo. Pues esto funcionó como una bola de nieve que terminó agravando todo, nuestra moneda perdió su valor, las tiendas se quedaron vacías, la pobreza se disparó. Al intentar controlar los precios a la fuerza tampoco funcionó, pues al contrario, provocó que los productos básicos desaparecieran de los estantes y solo se consiguieran en la calle a precios impagables. Por otro lado, la reacción de la gente fue un reflejo del miedo al ver que el gobierno no tenía control del barco. La sociedad perdió la confianza y buscó refugiarse en el dólar informal para sobrevivir. Si bien es cierto que después llegó el shock de Fujimori y frenó la inflación, pero el costo fue altísimo, dejando a muchos sin servicios básicos y aumentando la desigualdad. Una alternativa posible hubiera sido aplicar las reformas de manera gradual, sin esperar a que la economía colapsara para recién actuar, en lugar de depender de la maquinita. Pues o de endeudarnos más, el Estado debió ordenar primero, gastar mejor, combatir la corrupción y fomentar la inversión real. Si se hubiera liberado los precios poco a poco, protegido a los más pobres, se habría evitado el tramo de shock repentino. Un crecimiento basado en instituciones sólidas y no en subsidios artificiales nos habría ahorrado mucho sufrimiento. En conclusión,
El desastre económico del primer gobierno aprista en 1985 a 1990 fue resultado de una serie de malas decisiones y terquedad política. La hiperinflación y el desabastecimiento no fueron casualidad, sino consecuencia de no saber gestionar los recursos del país. Tanto el Estado como la sociedad se vieron superados por la crisis, lo que creó un ambiente de desesperación que forzó el cambio de gobierno en 1990. La gran lección que nos deja este periodo es que un país no puede vivir de ilusiones. Se necesitan reformas serias y graduales para construir una economía firme en lugar de parches temporales que nos terminarían costando muy caro.